Pues a continuación tiene la palabra Jesús García Minguillán, también compañero, abogado y profesor asociado de Derecho Constitucional, en este caso en el campus de Ciudad Real. Va a tratar del tema de Escocia. Así que, sin más preámbulos, también muchas gracias, Jesús, porque en tu caso supone también un esfuerzo adicional al venir de Ciudad Real a estas horas y ya con el día que todos llevamos un poco pesado. Muchas gracias, Jesús. Bueno, muchas gracias al área completa, Elena, Javier, Wendy, a todo el mundo por invitarme. Sobre Escocia, ¿qué os puedo decir a estas horas, después de todas las horas que lleváis? Pues que es muy bonita y que en Edimburgo hay una marcha tremenda en agosto principalmente, que os vayáis allí de Erasmus el que pueda y os lo pasaréis muy bien. Vamos directamente ya al tema del referéndum en Escocia. En octubre del 2012, el primer ministro de Escocia, Salmond, y el primer ministro del Reino Unido, Cameron, acuerdan un referéndum sobre la secesión de Escocia del Reino Unido. Ese referéndum consultivo, que luego se hace en 2014, fue aprobado por el Parlamento de Westminster y fue aprobado por el Parlamento escocés. Y se preveía una negociación posterior, una vez que se hubiera decidido la secesión, una negociación entre Escocia y el Reino Unido para los límites o la forma en que se iba a llevar aquello. Como la votación fue contraria, pues no fue necesaria esa negociación. Bien, ¿podemos comparar Escocia con Cataluña? Pues evidentemente, como estamos en una sociedad globalizada, pues a partir del 2012, que es cuando se acuerda esto, pues en Cataluña empieza a haber más ganas de secesión, evidentemente. Y pedían lo mismo Escocia que Cataluña. Escocia siempre estaba pidiendo más autonomía. Y Cataluña no era eso lo que normalmente pedía. Cataluña lo que viene diciendo es España me roba o España me maltrata. Bien. Pero, evidentemente, ese proceso de globalización sí hace que desde el 2012, entre otras muchas cosas que van pasando en España, pues se anima más el nacionalismo catalán a la hora de reivindicar sus pretensiones. En el procedimiento, pues no se parece en nada, porque evidentemente hemos dicho que el tema escocés es un tema pactado y el tema catalán pues es un tema ilegal, inconstitucional, como nos ha venido diciendo el Tribunal Constitucional repetidamente, y el 155, etcétera, etcétera. No se parece en nada. El Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es como realmente se llama, era un Estado unitario plurinacional con gran centralismo por parte de Inglaterra, pero a partir de 1998 con el proceso de la devolución, pues se está como convirtiendo en una especie de Estado federal o cuasi federal, lógicamente entre Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. No están unidos, pero sí tienen una gran relación por la historia colonial del Reino Unido, monarquías y repúblicas de la Commonwealth como Australia, Canadá, India, Malta, Nueva Zelanda o Sudáfrica. Y tiene territorios británicos de ultramar como Gibraltar, que todos conocemos, las Malvinas, Islas Caimán, o dependencias de la corona como las Islas del Canal o la Isla de Man. La diferencia entre España y entre España y el Reino Unido es la Constitución también. Aquí tenemos una Constitución escrita, una Constitución que podríamos decir rígida porque tiene unas fórmulas para su reforma y, sin embargo, el Reino Unido no tiene una Constitución escrita y además es una Constitución flexible, basada en dos principios. En primer lugar, la soberanía del Parlamento de Westminster. Tienen derecho a aprobar o derogar cualquier ley. Y judicialmente las leyes de Westminster son inmunes y obligan a todos los sujetos del Estado. De tal manera que los jueces pueden controlar la aplicación de esa ley y si incluso la Administración se está sobrepasando, ¿no?, en la aplicación de esa ley, pero no hay un control político de una ley de Westminster por parte de los tribunales.
Y el segundo principio es que no se pueden aprobar leyes que no se puedan modificar. Por tanto, no es como la Constitución, que tiene un sistema específico para poderse modificar. Sí se puede modificar la Constitución española, pero de manera distinta. En Derecho Constitucional Comparado, pues si vais a estudiar Derecho Constitucional Comparado, incluso en Derecho Constitucional hablamos de ese sistema de Constitución rígida, Constitución flexible, y luego, en el caso español, pues tenemos un defensor de la Constitución fuera del Poder Judicial, incluso, que es el Tribunal Constitucional, porque seguimos un sistema kelseniano de defensa de la Constitución. Evidentemente es distinto, pero esas diferencias se van eliminando desde que el Reino Unido y España entran en la Unión Europea, porque cuando el Reino Unido entra en la Comunidad Económica Europea, entonces, en 1973, se produce un efecto que es, bueno, viene estudiándose hasta 1989 en la sentencia Fatherton. Y a partir de ahí se establece un diálogo entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los tribunales ingleses del Reino Unido. ¿Por qué? Porque existe un principio en la Unión Europea que es el sistema de prevalencia del derecho, que es que el derecho europeo tiene prevalencia sobre el de los Estados miembros. Pero con estas fórmulas que yo os he dicho del Parlamento de Westminster y de la Constitución del Reino Unido, no cabía. Bueno, pues los tribunales aceptan esa prevalencia del Estado del derecho europeo, porque nos dicen que el Reino Unido formuló su entrada en la Comunidad Europea cuando el principio de supremacía ya estaba asentado. Y por otra parte, segundo principio, es necesario para el buen funcionamiento de la Unión el respeto de ese principio. Y tercero, porque el Parlamento de Westminster había refrendado en 1972, cuando refrendó la sección segunda, esa adhesión a la Comunidad Europea. Por tanto, el Reino Unido es así. Bueno, desde que entró en la Unión Europea no era ya tan así. Lo que pasa es que ahora se quieren ir. También se han ido, además, no es que se quieran ir. Es que el tema del nacionalismo invade todo un poco. Oiga, y nosotros en España somos también así, es decir, control concentrado de constitucionalidad, solo el Tribunal Constitucional es el que puede controlar. Pues realmente tampoco somos así desde que entramos en la Unión Europea, porque la sentencia del caso Meloni del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, le dice a España: los tribunales españoles tienen que aplicar de manera preferente y directa el derecho europeo. Oiga, pero el derecho europeo y la Carta Europea de Derechos Humanos de 7 de diciembre del 2000, modificada por el Tratado de Lisboa de 12 de diciembre del 2007, ese control concentrado de constitucionalidad en el que al final solo el Tribunal Constitucional puede determinar echar o no echar una ley del ordenamiento jurídico, ¿eso se ha cambiado o no? Porque con esta ley, si vamos a aplicar esa Carta de Derechos Fundamentales, ya tenemos un control difuso. Es decir, ya en los tribunales españoles no se van a limitar exclusivamente a presentar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Es que en el caso Meloni le dicen: mire, usted no puede mandar a este ciudadano italiano a que lo juzguen en Italia por esta ley suya, pero usted tiene que aplicar la euroorden directamente. Bien, entonces la Unión Europea nos servía para no ser tan así, no ser tan... Y no pasaba nada, y no pasa nada. Los sistemas constitucionales se pueden ir adaptando a ese principio que es pertenecer a la Unión Europea. Nos hemos ido cansando de eso, ¿de acuerdo? Y entonces
¿Por qué triunfan los nacionalismos hoy día en un minuto? ¿Por qué triunfan los nacionalismos hoy día tanto en Europa? Yo le voy a echar la culpa no a los nacionalistas, sino a los no nacionalistas. En España, por tanto, primero, ¿existe un problema procesal específico en España que haya provocado esto? Vemos que en Escocia surge por todos sitios. No lo hay. ¿Aquí se pueden llegar a acuerdos como se llegaron allí? Pues se puede llegar o no llegar, ya veremos. Pero sí tenemos un problema de fosilización de la Constitución. Los grandes partidos se pusieron de acuerdo en una reforma, bueno, express, pero generalmente dicen no se puede reformar la Constitución. La Constitución tiene que ser una Constitución viva y si no, será un fósil. Y si hacemos esos fósiles, pues tendremos más problemas. Un problema de burocratización de la Unión Europea, que la Unión Europea mucha gente la ve como algo que está fuera, de que no nos defiende, etcétera, etcétera, y que no es la Europa de los ciudadanos. Y un problema también educativo. Y ya que hay incluso un senador en la mesa, yo le pediría lo siguiente. Aquí, cuando un partido de manera muy gazmoña le llamó aquello derecho a la ciudadanía, educación para la ciudadanía, otros partidos dijeron que de eso nada. El problema viene porque ya no quieren que se estudie filosofía, no de educación a la ciudadanía, porque las humanidades pues son de segunda generación, las quitamos. Es bueno que todos sean físicos, matemáticos, etcétera, etcétera, pero que estudien filosofía, porque estudiarán a Ortega, porque estudiarán pues a Arthur Schopenhauer, que decía, era un señor muy negativo, pero decía, todo imbécil execrable que no tiene en el mundo nada de que pueda enorgullecerse, se refugia en este último recurso, el de vanagloriarse de la nación a que pertenece por casualidad. Claro, luego lloramos y decimos, es que en Cataluña a los niños les meten el nacionalismo, pero si es que le quita usted la filosofía, o nunca se la ha dado, dele usted filosofía para que no le metan el nacionalismo. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.